Entonces, antes de que se me olvide mencionarlo, cuando ustedes hacen los proyectos en Maven, automáticamente Maven asume de que ustedes usan buenas prácticas y lo que van a tener es clases siempre testeables. Entonces, por defecto, cuando producen la compilación utilizando Maven, de una vez ejecuta los tests. Acá, por ejemplo, estoy dentro del directorio del proyecto y yo le doy mvn clean y package. Se va a compilar mi código y Maven, cuando encuentra los tests dentro del directorio testing, los ejecuta. Entonces me dice, se corrieron 3 tests, ninguno falló, ninguno tiene error y no me tuve que saltar ninguno de los tests. Entonces la integración de Maven y Gradle con JUnit o con TestingG es bastante conveniente, solo con que coloquen la clase en el directorio correcto y tenga el sufijo correcto, se va a ejecutar. Si no lo nombran con sufijo test, Maven ya no toma como que es una prueba y ya no lo va a ejecutar. Entonces, cada vez que este proyecto se compila con Maven, se prueba. Y esto puede ser inconveniente en algunas etapas, especialmente si es software enterprise, que ahí lleva bastante tiempo probar. Pero con métodos simples, pues ya es testeable. Es el... Bueno. Entonces, ¿qué código ven redundante aquí? Entonces, algo que se puede hacer para, digámoslo así, ejecutar siempre una lógica antes de cualquiera de todos los tests es crear un inicializador. Podríamos crear, por ejemplo, un método init y lo anotamos con before. Entonces, este método se va a ejecutar cada vez que ustedes corran un método de testing. Ojo que estoy diciendo cada vez que ejecuten un método, no cada vez que se hace una instancia de esta clase. Entonces, podríamos declarar, por ejemplo, una calculadora calc y cada vez que yo voy a ejecutar un test, yo genero una nueva instancia. Entonces, yo podría esperar que calculadora ya no tenga la necesidad de inicializarla porque va a ser inicializada por el before. Entonces, ¿cómo comprueban que esto sí les está diciendo la verdad? Vamos a dejar unos println. Entonces, system.out.println inicializando la calculadora. Acá vamos a decir probando suma. Y acá vamos a decir probando resta. Entonces, ¿cuántas veces se tendrían que imprimir cada una de esas líneas? Entonces, inicializando calculadora se debería imprimir 2 porque se ejecuta cada vez con cada una de las pruebas y las otras solo una. Ejecutemos el test y veamos cuál es la salida. Entonces, mis tests pasaron y me dice inicializo, pruebo resta, inicializo y pruebo suma. Noten que no se ejecutaron en orden. Primero se ejecutó la resta y luego la suma. Entonces no pueden garantizar que cada uno de los tests se va a ejecutar en el orden en el que aparezcan en el archivo. Se puede forzar con configuraciones avanzadas de JUnit, pero no se considera una buena práctica que ejecuten los tests en secuencia. Entonces, así como existe before, también existe after. Pueden poner un método por ejemplo close y podríamos que cada vez que termine una prueba podríamos decir he terminado el test y al igual que como pasó con before, este after se debería ejecutar siempre después de cada uno de los métodos de test. Entonces inicializo, pruebo, termino, inicializo, pruebo, termino. ¿Los nombres de los métodos tienen que ser así o pueden llamar? No, se pueden llamar como ustedes quieran, porque lo que importa en sí es la anotación. Si por alguna razón necesitan un método común a todos los métodos de testing,
Además del before, también van a encontrar before class. Ahora, este es un método para ejecutarse una vez a partir del primer uso de la clase. Eso me va a provocar una limitante, que el método que yo anote con esta anotación tiene que ser un método de clase, no métodos de instancia. Entonces, ¿cómo creen que voy a crear un método de clase? Con static. Entonces, el que ustedes anoten con before class tiene la limitante de que tiene que ser static. Entonces vamos a ponerle superinit. Listo, bien. Algo hice mal. Entonces, este debería ejecutarse ¿cuántas veces? System.out.println soy el super inicializador. Y así como hay before class, también voy a tener un after class, que nuevamente es un método de clase y no de instancias. Entonces veríamos super close. Adiós, mundo cruel. Y si vuelvo a ejecutar el test, noten que se ejecuta el primer inicializador de la clase, se ejecuta before, su prueba, after, before, su prueba, after, y por último el finalizador a nivel de la clase. Entonces esas serían las anotaciones primarias que van a hacer con JUnit. ¿Dudas hasta acá? Realmente es más fácil de lo que uno espera cuando lee la documentación de JUnit.